¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia habla con tanta seriedad sobre la pureza sexual? ¿Y si esos textos no son simples normas antiguas, sino advertencias divinas para proteger tu vida espiritual y eterna? Lo que decidas en este tema puede marcar la diferencia entre la bendición y la ruina. El mundo actual normaliza comportamientos que Dios llama pecado, y lo hace con tanta sutileza que incluso los creyentes pueden caer sin darse cuenta, pero la Escritura es clara. El Señor lo dijo claro, y lo que antes era abominación sigue siéndolo hoy. Jesús mismo enseñó que el pecado sexual no comienza en el cuerpo, sino en el corazón, y que hasta un pensamiento impuro puede apartarnos del camino de santidad. Por eso, lo que hoy muchos consideran libertad, en realidad puede convertirse en cadenas invisibles. En los próximos minutos descubrirás los 5 pecados sexuales que la Biblia menciona con contundencia y cómo evitarlos no solo protege tu relación con Dios, sino que asegura un fundamento sólido para tu vida, tu matrimonio y tu futuro eterno. Hablar de los pecados sexuales no es un asunto secundario. Es un tema que toca directamente nuestra relación con Dios, porque la Escritura enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y lo que hacemos con él puede honrar o profanar al Señor. Comprender estos pecados y evitarlos nos libra de engaños que destruyen matrimonios, corrompen corazones y apagan la fe. Al mismo tiempo, fortalece nuestra santidad, nuestra devoción, y nos recuerda que fuimos llamados a glorificar a Dios en todo, incluso en nuestra intimidad. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita de notificaciones si valoras este tipo de contenido que profundiza en la verdad de la palabra. Y cuéntame en los comentarios desde qué país nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llega este mensaje. La Biblia nos recuerda en 1 de Pedro 1:16, «Sed santos, porque yo soy santo», recordándonos que este llamado es universal y actual. Cuando hablamos de pecados sexuales en la Biblia, nos referimos a toda práctica que distorsiona el diseño original de Dios para la sexualidad. Desde el principio, el Señor estableció que la unión debía ser entre un hombre y una mujer en el pacto del matrimonio. En Génesis 2:24, la Escritura afirma: «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Este es el marco divino, y todo lo que se aparte de él es pecado. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el pueblo de Dios fue constantemente advertido contra la inmoralidad sexual. No era un tema cultural o pasajero, sino un asunto de santidad y obediencia. Como nos recuerda en 1 de Corintios 6:18, «Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca». Pablo explica que este pecado es particularmente destructivo porque afecta al templo del Espíritu Santo. Con este marco en mente, podemos entender que los pecados sexuales no son simplemente errores humanos, sino una rebelión directa contra el propósito de Dios. Así nos recuerda en 1 de Tesalonicenses 4:3. «Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación». Este será el mapa que seguiremos para examinar los 5 pecados sexuales más serios que la Biblia condena y que debemos evitar. El primer pecado sexual que la Biblia condena es la fornicación, es decir, toda relación sexual fuera del matrimonio. No importa si se trata de acto ocasional o de una relación prolongada. El marco de Dios siempre fue la unión bajo el pacto matrimonial. Desde Génesis, Dios dejó establecido que el diseño correcto es la unión de un hombre y una mujer en matrimonio. Todo lo que queda fuera de ese marco, aunque el mundo lo considere normal,
es visto por el Señor como pecado que corrompe el corazón. Jesús mismo fue claro en su enseñanza, como nos dice en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La pureza no comienza en la cama, sino en la mirada y en los pensamientos. La fornicación no solo daña la relación con Dios, también destruye la identidad espiritual del creyente. Las Escrituras nos recuerdan en 1 Corintios 6:13, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, lo que hacemos con nuestro cuerpo define a quién realmente servimos. Uno de los grandes engaños de nuestro tiempo es pensar que el sexo sin compromiso es libertad, cuando en realidad es esclavitud. La Biblia deja claro en 1 Corintios 6:18, el que peca contra su propio cuerpo, fornicando, se destruye a sí mismo. En el Antiguo Testamento, Dios fue muy estricto al respecto, como se aclara en Levítico 18:30. No contaminaréis vuestras almas con ninguna fornicación. La fornicación se veía como una contaminación espiritual, algo que manchaba la santidad del pueblo. En el Nuevo Testamento, los apóstoles también advirtieron a la iglesia. Pablo escribió en 1 de Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La santidad no es opcional, es el llamado de todo cristiano. Más aún, en el libro de Apocalipsis 21:8, la palabra declara que los fornicarios no entrarán en el reino de Dios. Mas los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La gravedad de este pecado no solo está en el acto, sino en la rebeldía contra el propósito de Dios. Quien practica la fornicación se aleja de la santidad, y aunque intente acercarse a Dios, sus pasos se ven frenados por un corazón dividido. Por eso, el creyente debe huir de la fornicación, no negociar con ella. El consejo bíblico es claro: correr de esta tentación es más sabio que intentar resistirla en el terreno equivocado. Guardar el cuerpo y el corazón en pureza es honrar a Dios en lo más íntimo de nuestra vida. El segundo pecado sexual que la Biblia condena de manera contundente y que muchos lo practican es el adulterio. Es decir, la relación sexual de una persona casada con alguien que no es su cónyuge. Este pecado ataca directamente el pacto sagrado del matrimonio y rompe la fidelidad establecida por Dios. Desde los mandamientos dados a Moisés, Dios dejó escrito en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. No es una recomendación ni una sugerencia, es un mandamiento eterno que refleja la santidad de Dios y la importancia de la fidelidad. El adulterio destruye hogares, quiebra familias y deja profundas heridas emocionales y espirituales. Jesús explicó este pecado en Mateo 5:28, que no comienza en el acto físico, sino en el corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El libro de Proverbios advierte del grave peligro de este pecado, como se nos enseña en Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Es decir, quien lo practica pierde discernimiento y arruina su propia vida. En la cultura actual, el adulterio suele disfrazarse de libertad o de derecho a la felicidad personal, pero la Biblia lo llama destrucción. Cada pacto roto es una ofensa a Dios y una herida a la pareja y a los hijos que forman parte de ese hogar. El apóstol Pablo fue claro al enseñar, como nos revela en 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. El adulterio
lejos de ser un error pasajero, tiene consecuencias eternas. En el Antiguo Testamento, la ley era tan estricta que el adulterio se castigaba con la muerte, como la palabra nos aclara en Levítico 20:10. Esto nos muestra la seriedad con la que Dios ve este pecado. Aunque hoy no se apliquen esas penas civiles, la gravedad espiritual sigue siendo la misma. Jesús, cuando fue puesto a prueba con la mujer sorprendida en adulterio, mostró misericordia, pero también exhortó con firmeza, como nos dice en Juan 8:11, «Vete y no peques más». La gracia de Dios no justifica el pecado, sino que nos llama al arrepentimiento verdadero. El adulterio no solo destruye el matrimonio, también rompe la relación íntima con Dios. Quien lo practica se hace esclavo de la mentira, el engaño y la culpa. La única salida es la confesión sincera y la restauración a través de la gracia de Cristo. Por eso, evitar el adulterio es guardar la pureza del pacto matrimonial y honrar a Dios con la fidelidad. El creyente que ama al Señor comprende que su matrimonio no es solo una unión humana, sino un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. El tercer pecado sexual que la Biblia condena es la homosexualidad, entendida como la relación sexual entre personas del mismo sexo. Aunque la cultura moderna lo normalice y lo presente como una alternativa válida, la palabra de Dios habla con claridad sobre este tema. En el libro de Levítico 18:22, la Escritura afirma con contundencia: «No te echarás con varón como con mujer, es abominación». Desde el Antiguo Testamento, Dios reveló que esta práctica era contraria a su diseño original. El apóstol Pablo también reafirmó esta verdad en el Nuevo Testamento, como nos revela en Romanos 1:26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. La homosexualidad no es simplemente una práctica física, es un reflejo de la rebeldía del corazón humano contra el orden establecido por Dios. Al igual que otros pecados, muestra la corrupción de la humanidad que se aleja del Creador. Pablo fue más allá y advirtió a la iglesia, como se nos enseña en 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Es importante entender que la Biblia no condena a las personas por sentir atracción, sino por practicar lo que Dios prohíbe. La diferencia está en ceder al deseo y vivir en esa práctica, en lugar de buscar la santidad que el Señor demanda. En el relato de Sodoma y Gomorra, la Escritura narra cómo estas ciudades fueron destruidas por su inmoralidad, como nos revela en Judas 7. Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La historia sirve como advertencia para toda generación. Sin embargo, la Biblia también ofrece esperanza. Después de mencionar a los que no heredarán el reino, Pablo añade, como nos dice en 1 Corintios 6:11, «Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús». Esto significa que, aunque la homosexualidad es pecado, Cristo ofrece perdón y transformación a todo aquel que se arrepiente. No se trata de odio ni discriminación, sino de mostrar que hay libertad en Cristo para romper cualquier cadena. Por tanto, evitar este pecado no es solo obedecer un mandamiento, es abrazar el diseño perfecto de Dios para la sexualidad y vivir en santidad. El plan divino es siempre mejor que cualquier alternativa humana, porque conduce a la vida eterna.
El cuarto pecado sexual que debemos evitar es la pornografía y la lujuria, dos expresiones de un mismo mal. El deseo desordenado que alimenta la mente y corrompe el corazón. Aunque no siempre implique contacto físico, la Biblia enseña que la pureza comienza en los pensamientos. Jesús lo declaró sin rodeos, como la Escritura nos dice en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La pornografía convierte los ojos en puerta del pecado, y lo que entra en la mente acaba dominando el alma. La lujuria transforma el deseo en idolatría. Pablo enseñó que muchos viven en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, como se nos revela en Efesios 4, 17 y 18. La pornografía esclaviza al creyente, apagando su vida espiritual y alejándolo de la santidad. Este pecado también corrompe la visión del matrimonio, porque reduce la sexualidad a un simple placer egoísta, contrario al amor sacrificial que Dios estableció. En lugar de ver al cónyuge como compañero de pacto, se le sustituye por imágenes vacías que destruyen la intimidad real. Jesús llamó a la pureza del corazón como una condición para ver a Dios, como se nos enseña en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pornografía nubla esa pureza, levantando un muro que impide experimentar la presencia divina. En Proverbios se advierte, como la palabra nos revela en Proverbios 4:23. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La pornografía no es algo inofensivo, es una semilla que contamina el corazón y envenena la fuente de la vida espiritual. Además, la pornografía alimenta otros pecados: la mentira, el engaño, la infidelidad emocional y el aislamiento. Es un lazo del enemigo que, aunque parezca privado, deja huellas profundas en el alma y rompe la comunión con Dios. Pero la Biblia también da esperanza, como se nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ninguna cadena es demasiado fuerte para que Cristo no pueda romperla. La clave está en huir de la tentación y renovar la mente con la palabra de Dios. Pablo exhorta, como la Escritura nos dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El creyente puede vivir libre de la esclavitud de la lujuria. Evitar la pornografía y la lujuria no es un esfuerzo humano aislado. Es depender del poder del Espíritu Santo, llenar los ojos con lo que edifica y el corazón con lo que agrada a Dios. Solo así se recupera la verdadera libertad y la pureza que glorifica al Señor. El quinto pecado sexual que la Biblia condena es la prostitución. Se trata de vender o comprar el cuerpo para obtener placer o dinero, reduciendo la dignidad humana a un objeto de consumo. Este pecado degrada el cuerpo, que fue creado para glorificar a Dios. El apóstol Pablo lo dice con claridad, como se nos enseña en 1 de Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Participar en prostitución es unir lo santo con lo profano. La prostitución no solo es un acto externo, también refleja la corrupción interna de la sociedad y del corazón humano. Es un símbolo de cómo el pecado esclaviza y utiliza a las personas, alejándolas del propósito divino. El mismo apóstol continúa diciendo, como nos revela en 1 de Corintios 6:16, ¿o ignoráis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. La unión sexual siempre tiene consecuencias espirituales, aunque el mundo lo niegue.
En el libro de Proverbios encontramos advertencias severas, como nos dice en Proverbios 6:26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Este pecado empobrece la vida espiritual y destruye el valor del alma. La prostitución, además, suele ir acompañada de injusticia, explotación y abuso. Dios aborrece toda práctica que oprima a los más débiles, y usar el cuerpo de otros como mercancía es un reflejo del egoísmo más cruel. En Apocalipsis se describe la Gran Babilonia, símbolo de un sistema corrupto que se embriaga con la prostitución espiritual y física, como la Escritura declara en Apocalipsis 18:3. Porque con el vino del furor de su fornicación han fornicado todas las naciones. La prostitución no es solo un pecado individual, sino un mal que contamina naciones enteras. Sin embargo, la gracia de Dios también alcanza a quienes han caído en este pecado. Jesús mostró misericordia hacia las prostitutas arrepentidas, diciendo, como se nos revela en Mateo 21:31. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. La puerta de la salvación sigue abierta para todo el que se arrepiente. La prostitución debe evitarse porque destruye el diseño de Dios para el cuerpo, degrada la dignidad humana y rompe la comunión con el Señor. El creyente está llamado a vivir en santidad y pureza, guardando su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Rechazar la prostitución no es solo un mandato moral, es un acto de adoración. Honrar a Dios con el cuerpo significa rechazar todo lo que lo degrada y usarlo para glorificar a Cristo. Solo así se vive en la verdadera libertad que viene de la obediencia al Señor. Al mirar los 5 pecados sexuales a la luz de la Escritura, vemos que todos tienen un mismo origen: el apartarse del diseño santo de Dios para la sexualidad. Fornicación, adulterio, homosexualidad, pornografía y prostitución son diferentes caminos que llevan al mismo destino: la esclavitud espiritual. La fornicación engaña al corazón, ofreciendo placer sin compromiso, pero termina destruyendo la pureza del creyente. El adulterio hiere el pacto matrimonial y convierte el amor en traición. La homosexualidad contradice el orden natural establecido por Dios desde la creación. La pornografía y la lujuria corrompen la mente, transformando los ojos en una puerta de pecado que esclaviza los pensamientos. Y la prostitución degrada la dignidad humana, convirtiendo lo santo en objeto de comercio y de explotación. En todos los casos, las consecuencias espirituales son las mismas: separación de Dios, pérdida de santidad y riesgo de condenación eterna, como nos dice en Romanos 6:23. El salario del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, también hay un hilo de esperanza común. Cristo puede perdonar, limpiar y restaurar a todo aquel que se arrepienta de corazón. Ningún pecado sexual es demasiado grande para el poder de la sangre de Jesús, que hace nuevas todas las cosas. Si sigues a Cristo, entenderás que la sexualidad no es un asunto meramente humano, sino espiritual. Lo que haces con tu cuerpo afecta tu comunión con Dios. Como se nos enseña en 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? La pureza es parte de la adoración. Evitar los pecados sexuales no es un sacrificio vacío, es una forma de vivir en verdadera libertad. Cada vez que dices no a la tentación, dices sí a la vida eterna. Como la Biblia nos revela en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La santidad protege tu destino eterno. Al mismo tiempo debemos recordar que la gracia de Cristo está disponible para todo aquel que haya caído.
No importa cuál de estos pecados haya marcado tu pasado. En Jesús hay restauración. Como la Escritura declara en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La implicación final es clara. El creyente está llamado a glorificar a Dios con todo su ser. No hay áreas neutrales, tampoco la sexualidad. Vivir en pureza no es perder, es ganar la vida abundante y eterna que solo Cristo puede dar. Algunos dirán, ¿no es todo lo mismo? ¿Acaso no son solo elecciones personales? La Biblia responde que no, porque la sexualidad no es una invención cultural, sino un diseño divino. Alterarlo es rebelarse contra el Creador. Como nos revela en Marcos 10:6, Dios los hizo varón y hembra. Otros pueden preguntar, ¿acaso no cambió la cultura y las costumbres? ¿Por qué seguir estas normas antiguas? La palabra responde que Dios no cambia. Como nos dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que Él llamó pecado antes, lo sigue siendo hoy. Algunos añadirán, ¿y si ya he caído en uno de estos pecados, no hay esperanza para mí? La respuesta es sí, hay esperanza. Como la Escritura afirma en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cristo puede limpiar cualquier mancha y comenzar una nueva historia. Hoy hemos visto los 5 pecados sexuales que la Biblia condena con claridad: fornicación, adulterio, homosexualidad, pornografía y prostitución. No son simples errores humanos, sino caminos de destrucción espiritual que nos apartan del camino perfecto de Dios. Pero también hemos recordado que en Cristo hay perdón, gracia y una nueva vida para todo aquel que se arrepiente, como la palabra nos revela en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa cuál haya sido tu pasado, lo importante es lo que decidas hoy delante de Dios. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos pecados consideras que más afecta a la sociedad actual y por qué? ¿Conoces a alguien que esté sin saberlo viviendo en uno de estos pecados? Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete, dale like y comparte este video con tus amigos, familiares o alguien que lo necesite, para que más personas conozcan la verdad de la palabra. Y no te pierdas el siguiente contenido, donde profundizaremos en cómo vivir en pureza en medio de un mundo lleno de tentaciones.